Desconocida en Uruguay y reconocida en el mundo. El poema comienza a escribirse una noche de invierno de 1906, cuando nace en Montevideo la única hija del renombrado doctor Francisco Soca y la aristócrata Luisa Blanco Acevedo. Sin más historia que el poema, entró bruscamente en la historia mía. Entre mi sombra y yo misma crece tenebrosa planta. Doy vida a lo intolerable en mi visión prolongada. La noche prosigue idéntica sobre el reverso del alba. Yo siempre tuve y tengo la imagen de Susana con un eje, un núcleo de su personalidad, de algo misterioso, místico y poético. Su ser íntimo, su ser profundo, estaba totalmente reflejado en su aspecto físico y en su modo de ser y en su actuación. Era una mujer delgada, alta, sumamente elegante. Se vestía en Christian Dior, pero no se notaba porque era sumamente sencilla. Ahí sí que yo aprendí que el lujo supremo de la elegancia es la sencillez. Una mujer de ojos grandes, verdes, miraba siempre a lo lejos, un punto lejano. No se sabía dónde quedaba ese punto. Y decía cosas como para que la recordaras, pero eran unas cosas extrañas, como que adivinaba cosas. Yo pensaba, y a veces se reía, tenía una risa trágica. Atraía muchísimo la curiosidad, la sensibilidad, la manera de hablar de ella. Cuando conocí a Susana Soca y por fin se develó el misterio de cómo era y quién era, lo que más me llamó la atención fue la voz, porque era una voz finita, finita, que apenas se oía, casi inaudible, y además una voz con acento francés, por supuesto, y además bien nasalizada, como hacen los franceses, y además con sinusitis. Susana era fantasmal. Era físicamente, era una mujer muy frágil, o que parecía muy frágil, de pronto no lo era tanto, pero muy frágil, se maquillaba muy blanco, era muy blanca. En un principio era un fantasma lejano. Era pequeña, nerviosa, más hecha que yo para habitar un mundo de silencio. Sigo viendo sus hermosos ojos, siempre intimidados, su cuerpo frágil, apenas tembloroso, tan parecido al de un pájaro armado para huir. Parecía estar en eterna actitud de pedir perdón por algún pecado inexistente. Era un ser muy excepcional, yo uno de los seres más excepcionales que he conocido, por su mezcla de inteligencia, de cultura inmensa, de curiosidad por todo lo que era, y además lo atenta que era con la gente. Eso era, siempre la gente se le acercaba, por eso se le pegaba a mucha gente tampoco que tenía ningún interés, eso es cierto. Tenía toda una dimensión de su actividad que era atender o cuidar de situaciones de gente desafortunada o que tenía problemas. En alguna forma esto también se manifestaba en el ámbito literario o artístico, que entonces se trataba de ayudar a personas que tenían, ella consideraba que tenían méritos, cualidades y que por distintas razones no, como pasa generalmente en la actividad literaria o artística, que es difícil abrirse camino. La precisión de mis males se extiende a las cosas vagas. Por noches agotadoras he jugado con las máscaras. Yo creo que muchos se habían enamorado de ella. No sé por qué ella se mantenía alejada. Creo que era porque en algunos casos, no sé si yo lo pensaría, pero algo las familias se le acercarían las ideas de que venían por el dinero, porque como eran muy ricos, por eso. Pero cuando estaban en París, yo sé que ella me dijo que había sido novia de Paul Éluard. Paul Éluard había sido el esposo de Gala, la mujer de Dalí. Y bueno,
después se embarcó, tenía una vida muy extraña Y ella dijo, pero yo le dije que no, dice. Cuando él me propuso boda, yo dije que no, pero qué tonta, yo podía haber vivido como una monja, me dice. Podía haber vivido como una monja, cosas extrañas, decía. Y bueno, y por acá se dice que Felisberto Hernández también aspiraba a casarse con ella. Y tuvo un enamorado, Henri Michaud, que la amó muchísimo. Así que muchos enamorados tuvo. Pero ella un día dijo, yo ya estoy así, tan ausente, porque yo no espero nada. Por alguien yo viví los claros años. Por alguien he conocido humanos, reinos de transparencia, y en su esfera de sueño me movía. Alguien ardiente y seco como nadie soñaba. Nunca dijo mi nombre. Et toi aussi, je vais te quitter, toi dont je ne dirai pas le nom, et dont je sais quasi rien. Quoique je suis souvent passé si près de toi, que je croyais que ma vie pourrait s'arrêter là. Susana tuvo un gran amor, el bailarín ruso Boris Niasev. Ella le pagó para que viniera a Uruguay a dar sus clases de baile. Después descubrió que a este hombre le gustaban más los muchachos, y fue la gran desilusión. Al tiempo, Susana se enteró que este gran bailarín y coreógrafo quedó paralítico en París. El viaje de Susana a Europa, en el que murió de regreso, fue, entre otras cosas, para pedir a la Virgen de Lourdes que Boris recuperara el movimiento. Eligió el quedarse soltera, entre otras cosas, por su madre, porque primero es desgarrador para una hija dejar a su madre, pero a pesar de todo tenía que dejarla. Es desgarrador para todos dejar a su madre, pero para Susana no podía vivir en Montevideo encerrada, de manera que debía venir a París. Su madre no estaba en condiciones de venir a París desde el punto de vista de su salud y psicológicamente. De manera que ella tenía siempre el remordimiento de haberla dejado en Montevideo, y por eso volvía y estaba obligada a esa especie de va y ven que al final fue mortal para ella. Pero en realidad yo creo que su celibato fue un acto voluntario, casi una ofrenda, para poder estar cerca de su madre y para no crearle a su madre ningún problema, porque naturalmente cualquier marido que hubiese elegido Susana hubiera sido para la madre para su madre un ser extraño, que venía quizás a robarle el amor o a disminuir el amor de su hija por ella. La mamá era un ser muy singular que la hacía sufrir, al parecer. Según Onetti, la mamá la hizo sufrir muchísimo. Y una de las causas por las cuales viajaba tanto y se iba a cada rato en avión por acá y por allá era la relación difícil que tenía con la madre. La demente canturrea dicen que no tengo nada sin los vapores del vino, de las olas apagadas. ¿Acaso el baile del humo en las hogueras ya lánguidas de los pastos otoñales? Se decía que Susana tenía $1 millón. $1 millón en esa época, como si dijeras ahora 200 millones de dólares, ¿no? Era una fortuna, pero inverosímil para un uruguayo. Claro, el dólar valía 35 veces más que ahora, ¿no? Y entonces, como te digo, una señora muy rica, de alta sociedad, hija de un médico famosísimo, y por el lado de su madre, perteneciente a una familia de políticos e intelectuales muy destacados, como los Blanco Acevedo, que todos tenían, además, ella pertenecía claramente a esa familia, por la manera de hablar, muy lenta, un poquito nasal. Susana vivía en la calle San José 822, donde ahora es una dependencia de educación secundaria, me parece. Pero también veraneaban en Carrasco. La gente en esa época no se largaba a Punta del Este, sino unos pocos. Así que tenían otra en la calle Divina Comedia. Entonces pasaban, suponete, de diciembre a marzo o algo por el estilo, y después el resto del tiempo pasaban a la calle San José. Yo iba a veces como invitada de honor a la casa a tomar el té en la calle San José. Y allí había una salita en donde nos servían el té.
Y debajo, a la sombra, digamos, de un enorme cuadro magnífico de Modigliani, la mujer de traje amarillo, tomábamos el té allí. Para mí el acontecimiento de mi vida era sentarme allí a la sombra de aquel bellísimo cuadro. Y estaba yo pensando, ¿cómo habrá hecho ella para tener esta reproducción tan formidable? Claro, en reproducciones pensaba yo, que era una estudiante y no podía comprar cuadros. Entonces fui, comenté con un amigo, Enrique Diete, y le dije, qué reproducción fabulosa de Modigliani. Y me dijo, ¿reproducción, Gabrielita? No, es un original, no podía creer. Tenía ese eclecticismo, esa riqueza de haber visto la realidad del mundo con una amplitud muy grande. Por eso tenía de precolombinos hasta los pintores modernos europeos, pasando por piezas del Renacimiento, de esculturas increíbles, una pietà estupenda. Tenía un orante, una pieza española, probablemente fines del gótico. En fin, creo que hubo pocas casas en el Uruguay que tuvieron esa colección. Aquí el poema largo, interrumpido siempre y varias veces terminado. Poema escrito por una que yo no soy. Sé que la encuentro en la mitad, sin final ni principio, pero ya no la busco. Solo busco el poema para empezar de nuevo. Yo creo que si uno no ve nada más que la poesía, se puede hacer una imagen de Susana muy real a lo que es. Yo digo, yo conociendo más su persona que su poesía, cuando veo la poesía la veo también a ella representada a ella. Publicó muy poco, entonces se sabía que escribía poesía. Y de vez en cuando en alguna revista, siempre de gran categoría, salía algún poema de Susana Soca. Pero yo nunca vi a nadie con un libro de Susana Soca en la mano. Susana vivió rodeada de los más prestigiosos artistas e intelectuales del mundo. Tanto en París como en Montevideo, organizaba reuniones donde el arte y la poesía eran los protagonistas. Su figura inspiró a los más destacados. Pablo Picasso le pintó un retrato, junto al cual el renombrado fotógrafo Henri Cartier-Bresson la fotografió. Jorge Luis Borges le escribió un poema que la describe. Curiosamente, Giselle Freund eligió fotografiar sus delicadas manos. Carlos Aliceris la retrató. Eduardo Yepes le esculpió un busto. Valentín Hugo dibujó su rostro y el de Luisa e ilustró el símbolo de la licorne. Juan Carlos Onetti le dedicó la novela Junta Cadáveres. El proyecto de la licorne nació en los últimos días de guerra, en reuniones clandestinas de la resistencia. Allí, Susana manifestó que quería llevar a cabo una publicación que constituyera un puente entre Europa y América. La llamó la licorne porque es la única constelación que se ve por partes iguales en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Ella fue amiga de Pasternak y en época del estalinismo hizo un viaje a Rusia, en aquel momento la Unión Soviética, para conocerlo a Pasternak, y Pasternak le pidió que llevara los originales del doctor Zhivago. Esos originales permanecieron en la casa, no sé hasta qué momento ni quién los llevó después, pero estaban en Montevideo. La primera edición de Doctor Zhivago se hizo en 1957, meses después de la publicación del ensayo aparecido en la licorne. Un año más tarde, Pasternak recibe el Premio Nobel de Literatura. Contradictoriamente podía parecer, por un lado, parecía también ese tono un poco, ese toque misterioso y un poco ausente y otra cosa, pero uno se daba cuenta que era como que podía al mismo tiempo estar sabiendo lo que estaba pasando en ese momento. Podía manejar su automóvil, podía atender los perros también, ¿no? Y organizar un viaje a Rusia en la época de la Unión Soviética. O sea, tenía la capacidad de acción o fundar y dirigir la revista La Licorne, o sea, que tenía un sentido práctico y realista de las cosas, aparte de esa condición poética y mística que yo creo que era su misma esencia. La demente ya no canta. Canturrea, canturrea. Dicen que no tengo nada.
son aspectos de las nubes que largamente miraba. Susana provenía de una familia muy católica, al punto de haber sido bautizada en Notre Dame. Esa religiosidad la acompañó a lo largo de toda su vida. Rezaba mucho. Movida por el deseo de materializar su fe, encargó en el pueblo Soca la construcción de una singular capilla en honor a su padre. Bueno, esta obra, cuyo destino fue el de capilla religiosa, familiar, fue solicitada por Susana Soca a Antonio Bonet, un arquitecto español, catalán. Susana Soca, cuando planteó la idea de desarrollar este proyecto, lo hizo a partir de de dos ideas eje que el arquitecto tenía que contemplar al momento de producir el proyecto. Y era conjugar, por un lado, la idea del triángulo y la idea de la cruz. Lo que se está planteando aquí es la lógica de las iglesias medievales, es decir, los elementos estructurantes en piedra y los elementos de cierre como vitrón, ¿no? La demente ya no canta, ni siquiera canturrea, aunque aquí nadie descansa y es desconocido el sueño. Susana tenía dos amores, París y Montevideo. Eligió París aun cuando todos le informaron que aquellas eran épocas negras. A ella no le importó. Susana vio estallar la Segunda Guerra Mundial con la misma impavidez con la que había vivido la primera, cuando la familia Soca residía en París. Era una guerra dentro del hombre mismo, que adquiría la ferocidad de una guerra total hacia los que entraban dentro del concepto de enemigos, sea como resistentes en cualquier forma. Todos caían de hecho, a manos de los servicios especializados a quienes secundaban organismos franceses del mismo tipo, lo cual equivalía a encontrar la muerte en todas sus formas. La demente ahora calla. Mira un punto y luego un clavo que avanza, simple y rotundo, con furias diversas y forma exacta, esclavo de sordidez que una noble mano planta. Cuando ella se fue, última vez que la vimos, ella ahí en la calle San José nos estrechó la mano muy fuerte, al doctor Cáceres, a mi esposo y a mí, y dijo así, por si no nos volvemos a ver, dijo eso. De modo que ella ya intuía lo que le iba a pasar. Y eso le daba la aislaba de la gente, como que tenía un sentido profético, ¿viste? Misteriosísimo. Cuando ella se fue, en ese último viaje a Europa, tuvo un presagio de que ese viaje iba a ser fatal. Le entregó a su amigo y secretario Guido Castillo sus borradores y le dijo: si me pasa algo, elige de estos poemas lo que te parezca y los publicas. Tuve la certeza que había tenido premonición de su muerte. En otro tiempo la sombra era una llama y ardiente yo la seguía. Cuando fue sombra de llama, ella comenzó a seguirme. Desde París, Susana llama a su madre, tal como lo hacía siempre. Como Luisa no soportaba que las ausencias de su hija se prolongasen, le pide que regrese lo antes posible. Susana indaga antes de sacar su pasaje de avión. Le dicen que Lufthansa era la compañía aérea con menos accidentes en los últimos años. Entonces ella llama por teléfono a la casa y dice, ya voy, ya llego, como diciendo, le he ganado al destino. Susana parte en el vuelo de Lufthansa con destino a Montevideo el 11 de enero de 1959. La escala programada en el aeropuerto del Galao, en Río de Janeiro, no llegó a cumplirse. Cuando fue sombra de llama entró conmigo en el mar y en tierras crucificadas me seguía por el aire. Había llovido muchísimo tiempo, iba un lodazal la pista. Y bueno, el avión patinó y no pudo frenar y se incendió. De modo que ella
Pobre Ángel murió quemada viva. Luego de haber sido identificada por una joya, la familia trasladó sus restos al cementerio central de Montevideo. Desaparece ahora el anillo de humo sobre el mar de ausencia, alargado en mis ojos, y he de salir de la memoria. Camino lento que serpentea, cuando no miro atrás ni tampoco adelante. Tras su muerte, se editó un último ejemplar de entregas de la Licorne, donde aquellos escritores, a los que ella ayudó, transmitieron en su homenaje unas últimas palabras. Guido Castillo publicó En un país de la memoria, que junto a Noche Cerrada constituyen los únicos libros que reúnen su poesía. Hoy la busco sin hallarla, hoy miro mi sombra sola, mi propia sombra me extraña, es mi sombra desligada. Entre sombras quedará su figura y su recuerdo que pocos conocen. En la historia de Susana, como la de un poema inconcluso, la palabra final del último verso nunca será pronunciada. Con lento amor miraba los dispersos colores de la tarde. Le placía perderse en la compleja melodía o en la curiosa vida de los versos. No el rojo elemental, sino los grises hilaron su destino delicado, hecho a discriminar y ejercitado en la vacilación y en los matices. Sin atreverse a hollar este perplejo laberinto, miraba desde afuera las formas, el tumulto y la carrera, como aquella otra dama del espejo. Dioses que moran más allá del ruego, la abandonaron a ese tigre, el fuego. La demente ya no canta, ni siquiera canturrea. La demente ahora calla.